Salmo 18. Parece bien. Es un salmo, como lo dice ahí, himno de victoria. Hay tantas porciones de la palabra de Dios que nos habla de victoria. Yo les voy a pedir una cosa. Cuando yo pase mejor vida y tienen la oportunidad de estar en un servicio fúnebre, que canten himnos de victoria, porque de eso se trata. Ese es nuestro Dios. Veamos. Yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios, mi roca, en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable. Invoco al Señor, que es digno de ser alabado, y soy salvo de mis enemigos. Los lazos de muerte me cercaron, los torrentes de iniquidad me atemorizaron, los lazos del Señor me rodearon, las redes de la muerte surgieron ante mí. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz. Mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos porque él se indignó. Humo subió de su nariz. El fuego de su boca consumía, carbones fueron por él encendidos. También inclinó los cielos y descendió con densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló, y rápido voló sobre las alas del viento. De las tinieblas hizo su escondedero, su pabellón a su alrededor. Tinieblas de las aguas, densos nubarrones, por el fulgor de su presencia se desvanecieron sus densas nubes. En granizo y carbones encendidos. El Señor también tronó en los cielos. El Altísimo dio su voz. Granizo y carbones encendidos. Él envió sus flechas y los dispersó. Y muchos relámpagos y los confundió. Entonces apareció el lecho de las aguas y los cimientos del mundo quedaron al descubierto. A tu reprensión, oh Señor, al soplo del aliento de tu nariz. Extendió la mano desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron a mí el día de mi infortunio, pero el Señor fue mi sostén. También me sacó a un lugar espacioso, me rescató porque se complació en mí. El Señor me ha me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la pureza de mis manos me ha recompensado, porque he guardado los caminos del Señor y no me he apartado impíamente de mi Dios. Pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí y no me alejé de sus estatutos. También fui íntegro para con él, me guardé de mi iniquidad. Por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos delante de sus ojos. Con el benigno te muestras benigno, con el íntegro te muestras íntegro, con el puro eres puro, con el perverso eres sagaz, porque tú salvas al pueblo afligido, pero humillas los ojos altivos. Tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios que alumbra mis tinieblas, pues contigo aplastaré ejércitos, con mi Dios escalaré murallas. En cuanto a Dios, tu camino es perfecto, acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Pues ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? El Dios que me ciñe de poder y ha hecho perfecto mi camino. Él hace mis pies como de siervas y me afirma en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Tú me has dado también el escudo de tu salvación. Tu diestra me sostiene y tu herencia me engrandece.
Ensanchas mis pasos delante de mí, debajo de mí. Mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. Y yo me volví hasta acabarlos. Los destrocé y no pudieron levantarse. Cayeron debajo de mis pies, pues tú me has ceñido con fuerza para la batalla. Has subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron. También has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas y destruí a los que me odiaban. Clamaron, pero no hubo quien los salvara. Examen de orina y uno de Ahora el sangre. Señor clamaron, pero no les respondió. Ahorita en la mañana. Dime, le Los, mando. los desmenucé como polvo delante del viento. Los arrojé como lodo en las calles. Pues voy a. Me has librado de las contiendas del pueblo. Gracias. Me has puesto por cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirve. Al oírme me obedecen. Extranjeros me fingen obediencia. Extranjeros desfallecen. Salen temblando de sus fortalezas. Señor vive, bendita sea mi roca, y ensalzado sea el Dios de mi salvación. El Dios que por mí ejecuta venganza, subyuga pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos, ciertamente tú me exaltas sobre los que se levantan contra mí, me rescatas del hombre violento. Por tanto te daré gracias, oh Señor, entre las naciones, y cantaré alabanzas a tu nombre. Grandes victorias da él a su rey. Nuestra misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Qué lectura tan maravillosa, cuando se ponen a pensar, pensar en el Dios victorioso, en el resultado de la esperanza que nosotros tenemos. Nosotros vivimos según esta esperanza, basada en un Dios todopoderoso, que nos mira como si fuésemos justos. Sabemos que no somos justos, pero somos redimidos, somos perdonados por el amor que Él mostró. Es ese poder que Él manifestó cuando vino a este mundo y resucitó de los muertos. Y fue a todos con haberle resucitado. Nos lleva de victoria en victoria, hermano. De victoria en victoria. No es suficiente. Cuando hablamos aquí de lo que, claro, más me interesa a mí porque soy egoísta, es el versículo 16 en adelante. No solamente habla de su poder y lo que hizo por mí, sino cómo su fuerza actuó en mí, ¿verdad? Cómo se cumple lo que dice Efesios capítulo 1, el versículo 16 en adelante. Pablo ruega a Dios que nos hagamos conscientes de la herencia que hemos recibido y de inescrutable, supereminente grandeza de su poder que obra en nosotros. El Salmo 16, el versículo 16 dice, extendió la mano desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron a mí el día de mi infortunio, pero el Señor fue mi sostén. También me sacó a un lugar espacioso, me rescató porque se complació en mí. Pues nunca dudemos. El poder de Dios es mucho más poderoso para sacarnos de la tentación, para sacarnos del lugar espacioso, malo, donde podemos pecar. Y nos está haciendo así, nosotros, nos puede destruir. Y Él es más poderoso que nosotros. No olvidemos eso. Necesitamos confiar en Dios. Necesitamos poder decir que da gracias a Dios que nos lleva de triunfo en triunfo, como dice 2 Corintios 2:14. Él deja que Él nos lleve. No sueltes de la mano de Dios, porque Él es el poderoso. A través de su Hijo Jesucristo nos demostró, así como Él resucitó de los muertos a Jesús, también a nosotros nos resucitará, 2 Corintios 14. Pero no nos olvidemos de eso, porque ese es el poder. Me rescató. Aquí lo dice claramente el versículo 19. Me rescató. ¿Y por qué? Porque se complació en mí. Complació en mí. ¿Se acuerdan? ¿Quién se complace en Dios?
He aquí mi hijo, de quien tengo complacencia. Qué bonito que nosotros tenemos la oportunidad, cuando nos bautizamos, de revestirnos de Cristo, para que Dios mire a nosotros, nos mire, como dice el versículo 20. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia. ¿Cuál justicia? La mía no es nada, la justicia de Dios me reviste. Yo quiero ser como Él. Necesito aprender a ser como Él, mirando en un espejo claramente. Somos transformados de imagen a imagen por la gloria de Dios a través de su Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. Me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos. Me ha recompensado, he redimido, he rescatado. Alguien pagó por mis pecados. Soy revestido de Cristo. Soy de la descendencia de David. Jesús era 100% hombre, 100% Dios, hijo de Dios, hijo de David. Y la descendencia de David es cuidada para siempre. David no pecó, sí pecó. Sí pecó, pero se arrepintió y le pidió a Dios un corazón limpio. Y Jesús, para poder contestar ese corazón, darnos ese corazón limpio, tuvo que morir en la cruz, para que cuando nosotros nos bautizáramos, recibiéramos el Espíritu no nuestro, no de Dios. Morir al yo, ya no vivo más, sino Cristo vive en mí. La justicia de Dios es lo que la gente debe de ver en mí. Esa es mi meta, para que el Señor muestre su poder. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos, me ha recompensado porque me ha guardado de los caminos del Señor. Me ha guardado los caminos del Señor. Y no me ha apartado impíamente de mi Dios. Nos da libertad nuestro Dios para hacerlo bien. Efesios capítulo 3, versículo 12. Lo bueno es dar a conocer los misterios eternos de Dios a toda criatura, tanto aquí en la tierra como en el cielo. Las huestes espirituales. Es trabajo de los mortales dar a conocer el Evangelio de vida eterna. Maravilla. No me alejé de tus estatutos, también fui íntegro para con él. Puedo contar contigo, te pregunta Dios. Puedo contar, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? La pregunta que le hizo nuestro Dios a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Estamos en ese mismo lugar? ¿Estamos en ese lugar de integridad? ¿Puede contar Dios contigo y conmigo? Solamente si Él nos ayuda. Nos dice, ¿a quién enviaré? Aquí yo. Primero que hizo Dios con Isaías, se limpió, puso carbones encendidos en la boca, pudiera proclamar la verdad. Nosotros nos hace lo mismo. Ezequiel lo dejó mudo porque cuando hablara, hablara solamente la palabra de Dios. También fui íntegro para con él y me guardé de mi iniquidad. Tanto el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de las manos, delante de sus ojos. Él puede ver, Él escoge. ¿Qué escoge Dios? Vernos como hijos de David, como hijos, bueno, no, por ser hijos de Dios. En el benigno, muestras benigno. En el íntegro, muestras íntegro. Si Él puede contar contigo, puedes contar. Con el puro, eres puro. Es así. Con el perverso no es así.
quieres que se comporte Dios contigo? Hacemos, vamos a vencer, hermanos. Vamos a ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer una lectura más. Miramos. Primera de los Corintios, capítulo 15. Una experiencia tremenda. Dios tan poderoso. Vale la pena contar con él. Versículo 50. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. La trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de corrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. El poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Adelante, hermanos. Sigamos con Él. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Todopoderoso, un Dios que nos lleva de triunfo en triunfo, un Dios que vence la muerte, un Dios que ha vencido, nos libra de nuestras tribulaciones, nos libra del maligno que anda como león rugiente y nos pone en lugares espaciosos, firmes, y nos respalda, que hace que el maligno huya de nosotros. Qué poderoso eres, nuestro Dios. Tanto te necesitamos, qué privilegio, qué bendición tan grande poder estar en tu presencia. Ayúdanos, Padre, y danos energía para poder glorificarte aquí en la tierra mientras tenemos hálito, mientras podemos respirar. Y después, Padre, permítenos darte la honra y la gloria en una eternidad, pues eso es lo que tú mereces. Perdónanos, Padre, porque te ofendemos, a veces nos olvidamos. Pero sabemos que tú eres el poderoso, tú eres el perfecto, el que no comete ningún error, que puede derrotar a cualquiera, nadie puede. Tú eres el Dios de nosotros. Ayúdanos y permítenos servirte y glorificarte en todo lo que hacemos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Lolo. Gracias por la enseñanza esta mañana y no nos olvidemos, hermanos, que tenemos la victoria segura con Cristo, con Dios, con el Espíritu. Gracias pues a mi hermano Roberto, gracias a todos hermanos, pueden despertarlos.